En este problema dice que se consultó a 50 personas sobre su edad en años y se registraron sus edades. Aquí en este caso en particular ya están ordenados las edades de menor a mayor, pero puede darse el caso de que los datos estén desordenados. De cualquier forma, el procedimiento es el mismo. Lo primero que vamos a hacer es identificar el valor de n, es decir, n es el número de datos que tenemos. Aquí tenemos 50 datos, que es lo que nos dice el problema. Luego vamos a identificar cuál es el dato más pequeño de todos. Ese es el valor mínimo, que es de 10. Si estuvieran desordenados, habría que buscarlo entre todos los datos, pero aquí ya está ordenado, es 10. Luego buscamos cuál es el dato más grande de todos, que sería en este caso 73. Para obtener el rango, vamos a restar el valor máximo menos el valor mínimo. 73 menos 10 nos da 63. Ese es el rango. Ahora, para obtener los intervalos, uno de los métodos es sacar aproximadamente la raíz de n. ¿Sí? En este caso, como n vale 50, sería raíz de 50 y nos da 7.0 y algo. Entonces lo vamos a aproximar a 7 porque este sí debe ser un número entero. La amplitud se obtiene dividiendo el rango entre el número de intervalos. Nuestro rango es de 63 y son 7 intervalos. 63 entre 7 me da 9. Y esa va a ser la amplitud de mis intervalos. Entonces voy a empezar a hacer los intervalos. Voy a tomar primero el valor más pequeño, que es 10. Ese va a ser el límite inferior del primer intervalo. Más 9 de amplitud me da 19. Mi primer intervalo va a ir de 10 a 19. ¿Sí? Límite inferior 10, límite superior 19. El siguiente va a ir de 19 a 28, de 28 a 37, 37 a 46 y siempre le voy a ir sumando 9 porque la amplitud de los intervalos va a ser 9. Ahora, una característica que deben tener los intervalos es que deben ser todos del mismo tamaño y no debe haber incertidumbre. Por ejemplo, si hubiera un 19, ¿dónde lo contaríamos? ¿Acá o acá? Entonces, para dejar claro que el 19 se cuenta aquí y no acá, entonces yo aquí le voy a agregar .1. Quiere decir que hasta 19 va en este intervalo y después de 19 iría en el siguiente intervalo. También acá, hasta el 28 va en este intervalo y después del 28 ya iría en el siguiente intervalo. Luego, voy a calcular las marcas de clase. ¿Cómo es esto? La marca de clase xy es igual al límite inferior del intervalo más límite superior sobre 2. Límite inferior 10 más límite superior 19 nos da 29. Entre 2, 14.5. Y acá 19 más 28 entre 2, 23.5. 28 más 37 y lo que resulte entre 2, 32.5. Y ya obtengo las marcas de clase o marcas de intervalo. Luego, para calcular la frecuencia absoluta, que es FI minúscula, voy a contar cuántos datos están entre 10 y 19. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nada más 6. Voy a poner 6 de frecuencia absoluta. Luego, ¿cuántos datos están entre 19 y 28? Pero es 19.1. Sería del 20 al 28. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y voy a poner 11 datos. ¿Cuántos hay entre el 29 y el 37? Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y voy a colocar 8. Y así voy a ir contando cuántos datos hay en cada intervalo. Y es lo que voy a poner aquí en frecuencia absoluta. Ahora, frecuencia acumulada, ¿cómo la obtengo? Voy a ir sumando. Empiezo con este valor que es 6. Y luego sumamos 6 más 11, 17. 17 más 8, 25. 25 más 6, 31. 31 más 6, 37. 37 más 6, 43. 43 más 7, 50. Tengo que llegar a 50 porque 50 es el valor de n. ¿Sí? Este dato final siempre va a ser igual al valor de n que tengas acá. Ahora, ¿cómo se calcula la frecuencia relativa? Vamos a dividir la frecuencia absoluta entre n, que es el total de datos.
En este caso sería 6 entre 50, punto 12. 11 entre 50, punto 22. 8 entre 50, punto 16. 6 entre 50, punto 12. Y bueno, estos son iguales. 7 entre 50, punto 14. Y esa sería la frecuencia relativa. Ahora, la frecuencia relativa acumulada va a ser así. Empezamos con este valor que es punto 12 y decimos punto 12 más el siguiente que es punto 22 nos da punto 34, más el siguiente que es punto 16 nos da punto 5, más punto 12, punto 62, más punto 12, punto 74, más punto 12, punto 86, más punto 12, 1. Y aquí debo terminar en 1 o aproximadamente 1. ¿De acuerdo? Aquí siempre. Luego, esta columna le llamamos columna de producto. ¿Qué vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar XI por FI, es decir, marca de clase por frecuencia absoluta. Vamos a ver, 14.5 por 6 nos da 87. 23.5 por 11, 258.5. 32.5 por 8, 260. 41.5 por 6, 249. Y así vamos multiplicando cada dato de marca de clase por cada dato de frecuencia absoluta para obtener el producto. Una vez que ya tengo la columna de producto, voy a sumar, eso significa este símbolo sigma, sumar todos los valores de producto. Sumo toda la columna y me da 1994. Para la columna de grados, vamos a multiplicar 360 grados por frecuencia relativa, ¿sí? Es decir, 360 por punto 12, 43.2. 360 por punto 22, 79.2. 360 por punto 16, 57.6. 360 por punto 12, 43.2. Estos tres son iguales. Y 360 por punto 14, 50.4. Para verificar yo puedo sumar toda esta columna y me tiene que dar 360 grados o muy aproximado si es que corté decimales. Ya que tengo la tabla elaborada, voy a calcular la media con esta fórmula. X media es igual a la sumatoria de producto entre n. La sumatoria de producto es la suma de esta columna, 1994, entre el total de datos que es n, 50. Entonces tengo que la media o promedio es de 39.88, esa es la media de las edades en esta consulta. Ahora, la mediana se calcula con esta fórmula. Vamos a explicar. Primero hay que buscar cuál es el intervalo de la mediana. Como son 50 datos, la mediana es el dato que está a la mitad, sería el dato número 25. Me voy a ir a la frecuencia acumulada y veo que el dato número 25 está aquí, ¿sí? En este intervalo. Por lo tanto, este va a ser el intervalo de la mediana, ¿sí? Y el límite inferior de ese intervalo va a ser 28.1. La frecuencia acumulada es 25 y la frecuencia acumulada anterior, FI-1, es 17 y la frecuencia absoluta es 8. Entonces voy a sustituir límite inferior 28, aquí está, más n sobre 2, 50 sobre 2, menos la frecuencia acumulada anterior, que sería esta, 17, entre la frecuencia absoluta del intervalo, que sería esta, 8, por la amplitud de nuestros intervalos es de 9. Y hacemos la operación, 50 entre 2, 25, menos 17, 8, entre 8, 1, por 9, 9, más 28 me da 37. 37 es la respuesta y lo colocamos acá, 37. Bueno, aquí le puse 37.1 porque le había puesto 28.1, que es este de acá. Ahora, vamos a calcular la moda. Primero hay que ver el intervalo de la moda. El intervalo de la moda es el intervalo que tenga la mayor frecuencia absoluta. Me voy a la columna de frecuencia absoluta y el valor más grande de toda la columna es 11. Por lo tanto, este va a ser el intervalo de la moda.
Su límite inferior 19.1, su frecuencia absoluta actual 11, frecuencia absoluta anterior 6, frecuencia absoluta posterior 8, y es todo lo que necesito en la fórmula. Límite inferior 19.1 más frecuencia absoluta actual menos frecuencia absoluta anterior, es decir, 11 menos 6, ¿sí? Entre otra vez 11 menos 6 más la frecuencia actual menos la frecuencia posterior. La frecuencia actual es 11 menos 8, que es la que le sigue. Y ya hacemos la operación. 11 menos 6, 5. 11 menos 6, 5. 11 menos 8, 3. Y lo multiplicamos por la amplitud del intervalo, que es 9. Aquí está la amplitud. Y ya nos daría 5 más 3, 8. 5 entre 8, lo que resulte va por 9, y a eso le vamos a sumar 19.1, que es el límite inferior, y nos da una moda de 24.725, esa es la moda. Ahora veamos brevemente cómo se construyen las gráficas. Aquí en el eje horizontal, este es el histograma, las barras van juntas. En el eje horizontal ponemos los intervalos de 10 a 19, de 19.1 a 28, de 28.1 a 37. Son los intervalos que tenemos aquí en esta columna, ¿sí? Luego vamos a colocar las frecuencias absolutas. El primer intervalo tuvo una frecuencia de 6, el segundo una frecuencia de 11, el tercero una frecuencia de 8. Son las frecuencias absolutas que están aquí. 6, 11, 8, ¿sí? Luego, para el polígono de frecuencias, vamos a marcar el punto medio de cada intervalo, es decir, entre 10 y 19, el valor intermedio fue 14.5, por eso ese punto va al centro. Y una vez que colocamos los puntos medios de cada intervalo, los vamos a unir con líneas rectas, y así se va a obtener el polígono de frecuencias, ¿sí? Para el gráfico circular, recuerden que nosotros tenemos una columna que es grados, y el primer intervalo de 10 a 19 años tuvo 43.2 grados. Entonces yo voy a marcar una línea inicial y voy a medir 43.2 grados y trazo la siguiente, ¿sí? La siguiente línea tiene 79.2 grados, entonces a partir de acá mido 79.2 grados y trazo. Y así voy midiendo los grados de la columna de grados hasta cerrar los 360 grados. Y bueno, esta primera tiene una frecuencia relativa de 12%, miren, es 0.12. Si lo multiplico por 100 me da 12%. 0.22, 22%. 0.16, 16%. Y son los porcentajes que vienen acá. En este ejercicio, en este ejemplo, con colores se ha identificado el primer intervalo de 10 a 19, que es este. El naranja de 19.1 a 28, que es este. El gris de 28.1 a 37, que es este. Y así sabemos rápidamente en los intervalos de edad qué porcentaje de la población o de los entrevistados están en cada intervalo. Y bueno, eso sería todo el ejercicio.